Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Le doy la bienvenida a las y los panelistas. Y tenemos esta mañana un tema muy importante, controversial, sentido, que es el analizar con amplitud el desafío permanente que genera la natural e inevitable tensión entre el respeto a los derechos humanos y las exigencias de orden, seguridad y justicia, con el fin de dimensionar mejor el problema y articular propuestas que orienten su atención eficaz desde la perspectiva del pleno respeto a los derechos humanos. Él es el doctor Miguel Nava Alvarado. Miguel Nava Alvarado realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene otros logros académicos y actualmente es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que en el estado de Querétaro tiene una denominación nueva que es la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro. Y señor doctor, estamos a sus órdenes para escucharlo. Muchas gracias, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación de la anfitriona y me complace mucho que a la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro le permitan este espacio. El tema de seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos lo abordaré desde un punto de partida que es la reforma constitucional de derechos humanos de 10 de junio de 2011. A partir de esta reforma nos hemos dado cuenta que ha habido aparentemente reformas estructurales en materia financiera, electoral, energética, educativa, fiscal y un sinnúmero más. Pero esta reforma, más de 4 años, sigue pendiente. No se logra materializar. Y no se logra materializar por una sencilla razón. Los 3 poderes del Estado, en el ámbito federal, en el ámbito local, ofrecen una resistencia. A principios del año 2013, a poco más de 6 meses poco más de año y medio de la vigencia de la reforma, ya en la legislatura pasada, en el Congreso de la Unión, presentaban una iniciativa, la fracción parlamentaria del PRI, a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde decían que ese párrafo primero y párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existía una contradicción. ¿Por qué la presenta? El presidente de la entonces mesa directiva, cuando era senador de la República en la reforma constitucional de 2011, cuando era vicepresidente del Senado. Y no había contradicción entre ese párrafo primero, que de manera genérica habla que los derechos humanos, sus mecanismos de garantía no pueden ni restringirse ni suspenderse, si establece la propia Constitución. Y esta vanguardista postura del constituyente permanente, el párrafo segundo, en donde las normas relativas a los derechos humanos deberán interpretarse a la luz de la Constitución, de los tratados internacionales en la materia, favoreciendo a las personas la protección más amplia, se complementa. No prosperó, pero en poco tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 8 meses para ser exactos, resuelve una contradicción de tesis, 293 del 2011, en donde marca de manera puntual que las excepciones que en la propia Constitución existan y que contravengan a tratados internacionales prevalecen las disposiciones constitucionales no armonizadas. Una de ellas, que no hay que ir al ámbito convencional para hablar, por ejemplo, es el arraigo. Contrario al principio de persona, contrario al párrafo segundo del artículo 14, nadie puede ser privado de la libertad sino mediante un juicio seguido ante tribunales. A la propia reforma de junio de 2008 en materia penal, con 3 incisos, ya no más derechos de imputados. Inciso A de los principios generales, B del imputado, C de la víctima. En ese inciso A está la fracción novena: todas las pruebas obtenidas violando los derechos fundamentales serán nulas. En la fracción primera del inciso B, la presunción de inocencia. Y no hablamos del esquema convencional. Se ofrece una resistencia permanente al esquema de protección y de materialización de la reforma de los derechos humanos. Y vamos a la contradicción de tesis, la 299 del 2014, sobre la inaplicabilidad de la jurisprudencia a cargo de autoridades judiciales en el país, aunque la jurisprudencia es inconvencional. Hoy el monopolio del principio pro persona y el control de la convencionalidad no se restringe a uno de los poderes. Basta leer el contenido del párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución,
todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Estos principios, a los que mandata la propia Constitución, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, hemos visto que en posteriores reformas no se cumplen. Podemos ver una trascendental, la reforma política del 9 de agosto de 2012, un año, 2 meses después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, este artículo 35, fracción segunda, en donde es un capítulo, el capítulo cuarto, de ciudadanos, de seres humanos. Y el constituyente permanente, después de 155 años, porque prevalecía el derecho en la Constitución del 57 y la 17, poder ser votado a todos los puestos de elección popular, dejó de ser una potestad, porque se incorpora un nuevo derecho, el derecho de solicitar registro de candidatos ante la autoridad electoral. Corresponde a los partidos políticos, dotando de humanidad a un ente jurídico que es un partido político, violando el principio de progresividad, pero también el de indivisibilidad. 15 segundos. Porque no se respetan los derechos humanos. El reto es importante, está frente a nosotros y tenemos que hacer frente de manera puntual. Los derechos humanos deben ser un reclamo social y no una carta de presentación gubernamental. Muchas gracias. Bueno, para pasar a la segunda fase, donde cada una y uno de ustedes tendrá un par de minutos, solo 3 preguntas al aire que estuvimos tomando del público aquí presente. ¿Es más justo que haya orden o que el orden sea justo? La segunda sería, ¿dónde encontramos el equilibrio entre el cumplimiento de los propósitos para los cuales han sido creadas las instituciones y la exigencia social de combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad como principal preocupación? Y la tercera sería, ¿qué hacemos cuando una parte de la sociedad parece estar dispuesta a intercambiar sus libertades por mayor seguridad? Y le damos la palabra al doctor Miguel Nava Alvarado. Orden, justicia, justicia, orden, equilibrio. Es muy difícil hablar en 2 minutos de tantos temas. El problema de nuestro país, en orden, en justicia, en equilibrio, radica en que no se cumple con el Estado de Derecho. Mientras las decisiones políticas sistemáticamente rebasan las disposiciones jurídicas, no se puede hablar de un Estado de Derecho. Es imposible. Y si no se habla de un Estado de Derecho, tampoco se puede hablar de un respeto a la dignidad humana a través de la defensa de los derechos humanos. La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su incorporación en la Constitución en 1992, la creación de los organismos públicos autónomos, no es sino una imagen de la debilidad del Estado de Derecho en nuestro país. ¿Quiénes son los países que tienen organismos públicos autónomos de derechos humanos? Quienes no tienen un sólido Estado de Derecho, una perfectamente bien dividida funcionalidad en sus poderes. Artículo 49 de la Constitución. El supremo poder de la Unión se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Pero leemos el artículo 80 y vuelven a hablar del supremo poder ejecutivo. 50 el poder legislativo y 94 el poder judicial. Porque hay un supremo poder ejecutivo, pero además designan los ministros de la Corte. Hoy el derecho político electoral ya no pertenece a las personas el poder ser votado, pertenece a los partidos políticos. Efectivamente comparto con Leticia Bonifaz la idea de que no se debe ver desde el punto de vista penal, los que hemos trabajado en instituciones de seguridad pública, procuración de justicia. El problema de nuestro país es la educación. Es un problema del cual nacen todos los demás problemas. Pero efectivamente, si hablamos de seguridad y de justicia, repito y reitero, hasta en tanto las decisiones políticas sigan rebasando las disposiciones jurídicas, no podemos hablar ni de justicia, ni de orden, ni de equilibrio. Gracias. Gracias, doctor Nava.